Muy bien, señores, vamos a hablar un poquito de qué pasó. Hace un rato nada más hubo un muy flojo cacerolazo en barrios selectos donde se ven muchos seguidores de Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio convocó a un cacerolazo, otra vez con lo mismo. Y atención, ¿por qué lo hicieron? Tiene que ver con lo que hablábamos con Sofía recién. Cada vez que el gobierno retome la agenda de la reforma judicial, Juntos por el Cambio va a hacer todo lo posible por salir a la calle o generar un cacerolazo. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Es el único resabio de poder, macrista que queda lamentablemente en esta Argentina. Lamentablemente que quede ese resabio. Y son aquellos jueces que todavía responden y fiscales que responden a los intereses de Mauricio Macri o que directamente no pueden bajarse de las salvajadas que hicieron y entonces tienen que seguir con el lawfare. Es tal vez uno de los temas que más le preocupan a la oposición, por eso salen y dicen barbaridades como que el gobierno quiere sacar a todos los jueces, que quiere atacar, que quiere una justicia dicta. No quiere eso este gobierno y ya lo ha demostrado. Son reformas muy bien pensadas, la mayoría de ellas sugeridas por un grupo de juristas que no son kirchneristas, como Gil Domínguez, de kirchnerista no tiene un pelo, es un disparate. Sin embargo, aconsejan importantísimos cambios que permitirían luchar contra el lawfare. Entonces, este cacerolazo, que fue patético, bueno, tiene que ver con eso. Y además, tiene que ver con un presidente que hoy le plantó bandera a la oposición. Se plantó el presidente de la Nación y tuvo un discurso duro o muy duro, según como lo quieras ver. Pero fue, y acá me parece que viene el análisis importante, fue un presidente de la Nación, Alberto Fernández, diferente hoy al de hace exactamente un año, cuando inauguró en el 2020 las sesiones ordinarias. Ese marzo de 2020, todavía sin la pandemia llegaría en poquitos días, el presidente de la Nación tenía la intención de unir al país, tenía un discurso antigrieta, tenía un discurso mucho más moderado, más tranquilo. Él decía: yo quiero pacificar, no quiero profundizar la grieta, quiero trabajar con todos, quiero que me dejen desarrollar mis ideas, pero vamos a sumar a la oposición en lo que podamos sumarla. Bueno, todo eso se hizo pedazos, señores, se hizo pedazos. El discurso de Alberto Fernández cambió. Y yo te voy a contar por qué cambió. Porque por ahí hay análisis completamente, a mi juicio, equivocados, que dicen que el presidente de la Nación cambió para acercarse a Cristina o que fue un discurso dirigido al Instituto Patria. Yo les voy a contar la verdad, porque conozco el pensamiento del presidente. ¿Saben lo que le pasó al presidente de la Nación este año? En este año Alberto Fernández se dio cuenta de que esta oposición salvaje es imposible, que con esta oposición no se puede trabajar mano a mano. Hay una pequeña porción representada por los 3 gobernadores de Juntos por el Cambio, que sí trabajaron con el gobierno les abrió la puerta para trabajar juntos en la lucha contra la pandemia, lo más importante que tiene la Argentina en más de 100 años, el mundo entero no vivió algo así en 100 años. Ahí hubo 3 que quisieron trabajar con el gobierno, el resto se dedicó a tirar piedras. ¿Cómo no va a cambiar el presidente de la Nación? ¿Cómo no va a endurecer su discurso? ¿Cómo no va a ponerse duro con la oposición? Cuando la oposición lo único que hizo fue poner palos en la rueda, pero esto es peor aún que poner palos en la rueda para un gobierno. La oposición se dedicó a bombardear, a destruir, a obstaculizar la política sanitaria en medio de una pandemia. ¿Puede haber algo más miserable que eso? ¿Podía hoy el presidente de la Nación volver a atender y abrir las manos? Hubiese sido una locura. Hubiese sido una locura total. Entonces, el presidente no cambió por Cristina. El presidente cambió por la oposición. Muchachos de la oposición, ustedes lo hicieron cambiar al presidente. Ustedes lo obligaron al presidente a tomar esta posición de dureza. Era imposible seguir intentando cerrar la grieta cuando vos tendés la mano y te tiran un piedrazo del otro lado. Pero no uno, muchos. La verdad es que fue un año de horror. Yo creo que el presidente no se imaginaba, de ninguna manera se imaginaba que lo que iba a tener enfrente iba a ser esta miserabilidad
que demostró la oposición. ¿Cómo no reaccionar? ¿Cómo seguir igual? Era imposible. Claro, van a decir, como dicen siempre, Cristina, fueron ustedes, muchachos, la gente de la oposición, fueron ustedes los que generaron esto. Y lo explicó muy bien el presidente en este párrafo. ¿Eh? El audio. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Cuando debimos aislarnos en nuestras casas para recuperar los hospitales públicos que habían sido abandonados, firmaron solicitados acusándonos de haber impuesto una infectadura. Otros fueron más allá y nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de esa vacuna. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede trabajar con una oposición que dice que vos estás tratando de imponer una dictadura a través de medidas sanitarias que buscan salvarle la vida a los argentinos? ¿Cómo se puede trabajar con una oposición que dice que vos traes vacunas para envenenar a la gente? Entonces, de vuelta, van a decir que es Cristina, que el Instituto Patria, las pavadas de siempre. No fue Cristina, fue la oposición la que le demostró al presidente de la Nación que no se le puede tender la mano a gente que te la piensa morder. De verdad que es una locura lo que pasó acá. Y es una locura pensar que eso no penetra en la cabeza de quien tiene que comandar esta Argentina tan difícil en un momento absolutamente inesperado y complicadísimo como nunca se vivió en la Argentina. De verdad que eso no podía no pasar, iba a haber cambios. Tampoco creo el presidente de la Nación esperaba tener una oposición mediática salvaje como la que lo enfrentó durante todo este año que pasó, sumándose también a las campañas en contra de la vacuna y a las campañas en contra de la cuarentena. También respondiendo a intereses concentrados y a intereses de Mauricio Macri y sus seguidores. La verdad fue tremendo. Por eso también el presidente de la Nación, que supo tener buena relación con algunos grupos de medios, también se encontró con que él tendía la mano y le venían piedras del otro lado. Lo dijo así. El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer tendría que pasar por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado. También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse. Quiero decirles, sinceramente, que no hará campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarles racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos. A quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón la oportunidad que nos brindan de hacer mejor nuestro gobierno. No somos infalibles. A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión sin la menor objetividad,
Les reconozco la perseverancia, pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito. Y la verdad es que la oposición presentó batalla sin respetar ningún código. El periodismo continuó con el periodismo de guerra. ¿Y qué hizo mientras tanto la justicia? Otro punto que el presidente, creo yo, tampoco se esperaba, que continuara salvajemente con el lawfare, con la guerra política utilizando a la justicia. Tampoco creo que el presidente esperaba eso y por eso creo que más que nunca está convencido de que no hay otro camino que una intensa reforma judicial, tal vez más profunda de la que él mismo pensó el año pasado. Requiere, por supuesto, poner todo al servicio de esta reforma judicial, fundamental también para la lógica convivencia de los argentinos. Lo decimos todos los días, no hay personas más poderosas y más privilegiadas en la Argentina que los jueces, que los magistrados. Hicieron un desastre. El enchastre de ver al presidente del Superior Tribunal Penal de la Cámara de Casación visitando a Macri reiteradas veces para consensuar fallos, porque a los 2 días de la visita se producían fallos en contra de la oposición política, es de una pornografía nefasta. Ya no hay nada más que explicar. La gente cuando te pregunta ¿qué carajo es el lawfare? Bueno, es este miserable entrando a la Casa de Gobierno para consensuar fallos en contra de la gente que tiene en contra de ese presidente. No hay que explicar más nada, no hay que explicar más nada. Lo entiende cualquiera. Fue una aberración y esa aberración tiene que terminar. Por eso, la reforma judicial que se viene. La nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces, expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas. Con el propósito de comenzar a revertir esta situación, elevé hace un año un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Fuero Federal. La medida obtuvo media sanción por parte del Senado. Aspiro a que la honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia. Y si hablas de lawfare, no podés dejar de referirte a Gustavo Hornos como lo hicimos recién y no podés dejar de referirte al procesado fiscal federal Carlos Stornelli, una de las grandes espadas de Bonadío para producir todo tipo de decisiones en contra del gobierno de Cristina Kirchner. Una persona que es amiga de Mauricio Macri, que es una persona completamente inmoral, que es capaz de cualquier cosa, que ya ha demostrado que no tiene la menor dignidad, ni siquiera para dar un paso al costado mientras se debaten sus asuntos, que son muy graves, que son personales, que tienen que ver con espionaje, con las cosas más abyectas que puede hacer una persona con poder como es él. Carlos Stornelli, mirá. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación.